Hola, profe, ¿bien usted? Estoy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Hoy es nuestra última clase, así que vamos a aprovecharla al máximo porque la verdad está un poquitito larga, así que tenemos que aprovecharla ahorita que tenemos. Chiquillos, ¿qué les traigo para esta última clase del día de hoy? Un poco de repaso, porque ya nosotros habíamos visto lo que era el contenido de estequiometrías de las reacciones, pero para ser honesta, perdón, faltó, o sea, vimos contenidos y vimos ejercicios directos y extraídos de algunos ensayos, pero igual falta como afianzar un poco la parte de los ejercicios, de la resolución de los ejercicios. Entonces, ¿qué traigo yo para el día de hoy? Algunos ejercicios que le pudiesen salir, recordando que del plan común son aproximadamente unas 7 preguntas de estequiometría. Y si nos vamos al plan electivo de química, deben ser aproximadamente unas 15 en total. ¿Ok? En las 80 preguntas, unas 15, un poco más, deberían ser de este contenido. Así que, a mi parecer, uno de los más largos. ¿Ya? Así que vamos a repasar el día de hoy parte de lo que tiene que ver con los contenidos de estequiometría. Espérenme que estoy empezando a compartir por acá. Ya, chiquillos, recuerden que cualquier duda o consulta, simplemente activen su micrófono y háganla al momento. Ok. Vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos del contenido de estequiometría, básicamente tiene que decir o tiene que ver con las cantidades de las sustancias reaccionantes. ¿Qué reacciona con qué? Pero también importa, en este caso, cuánto de esa sustancia es lo que está reaccionando. La primera parte de la estequiometría que vamos a repasar el día de hoy es el cálculo de la fórmula empírica, fórmula molecular y composición centesimal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Básicamente, cuando yo hago referencia a la fórmula empírica y molecular, estoy describiendo en la fórmula empírica de cualquier compuesto químico la proporción más sencilla en la que ese compuesto se puede presentar. Básicamente, el número de átomos más simples con los que se comienza a formar dicho compuesto. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula empírica y una fórmula molecular? Que la fórmula empírica es el número de átomos más simples, pero la fórmula molecular expresa el número de átomos reales de cada elemento químico que conforma la molécula como tal, ya cuando la molécula está existente, ya cuando la molécula está estable, es la palabra, ¿ok? Entonces, la fórmula molecular básicamente muchas veces puede llegar a coincidir con lo que es la fórmula empírica o, en algunos casos, ser un múltiplo de ella, ¿ok? Ser el doble, el triple o 4 veces la fórmula empírica. Todo va a depender y hay un factor que nosotros calculamos para verificar si la fórmula empírica y la fórmula molecular es la misma o no. ¿Qué es cuando yo hago referencia a la composición centesimal? La misma palabra me lo dice, composición, ¿ok? ¿De qué está compuesto mi molécula? Pero cuando dice centesimal hace referencia a cuánto porcentaje hay de cada una o de cada uno de esos elementos dentro de la molécula. Si yo tengo la fórmula del agua, el agua tiene una fórmula química de 2 hidrógenos y un oxígeno, H2O. Esa vendría siendo la fórmula molecular del agua.
Pero cuando yo hago referencia a la composición centesimal de dicho compuesto, yo tengo que saber en cuánto porcentaje está presente el hidrógeno y en cuánto porcentaje está presente el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? La molécula está conformada por un 100%, analizando que en todo porcentaje el 100% es mi total. Pero de ese 100%, ¿cuánto es de este elemento? ¿Cuánto es de este otro? En el caso del agua, por ejemplo, solo tengo 2 elementos, pero yo tengo algunos compuestos donde hay más de 2. Puede haber 3 elementos, 4 elementos presentes. Por ejemplo, un carbonato ácido de potasio tiene la fórmula química que les voy a escribir acá. Carbonato ácido de potasio es algo así. Aquí está el potasio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Son 4 elementos. Si yo quiero saber la composición centesimal de este compuesto, yo tengo que saber en cuánto está presente cada uno de ellos. Si yo tengo el metano, CH4, tengo que saber cuánto por ciento representa ese átomo de carbono y cuánto por ciento representan los 4 de hidrógenos, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se calcula esto? Esto se calcula mediante ecuaciones. Fórmulas bastante sencillas, la verdad. Fíjense, para yo calcular la composición centesimal, lo primero que yo tengo que entender es que nosotros vamos a tratar el porcentaje del elemento como si fuese una masa. Así de fácil. O me dan la masa en el ejercicio. Todo depende de cómo se plantee el ejercicio. Pero básicamente para calcularlo yo necesito la masa del elemento presente en la molécula y también necesito la masa del compuesto en total. ¿Ok? ¿Cómo la calculo? A través de los pesos atómicos de la tabla periódica. Sabemos que en la prueba usted no va a tener tabla periódica, pero en la parte de adelante, todo inicio de la prueba tiene una pequeña tabla periódica que trae los números atómicos, los pesos y los símbolos de los primeros 20 elementos de la tabla. Por lo general, colocan compuestos que estén dentro de esos elementos descritos allí, por lo menos si usted tiene que utilizar algún dato. ¿Ok? Lo vamos a calcular el porcentaje de cada elemento dividiendo la masa del elemento entre la masa del compuesto, pero como estamos calculando un porcentaje, tenemos que hacer referencia a que eso debe ir multiplicado por 100. Ahora bien, podemos entender que la masa del compuesto tenemos que colocar la masa molecular que ya a estas alturas nosotros deberíamos saber calcular. ¿Ok? ¿Cuándo yo calculo una masa molecular? Ejemplo, para recordarlo rápidamente acá. Tengo la masa, la fórmula química del agua, H2O. Si yo quiero calcular la masa del agua, yo tengo que multiplicar la cantidad de hidrógeno presente en la fórmula, que son dos átomos, multiplicado por su peso en la tabla periódica. La cantidad de oxígeno presente, que es un átomo, multiplicado por su peso en la tabla periódica. Y eso me da 16. Eso lo sumo. 16 más 2, eso me da 18 gramos mol. ¿Ok? Así se sale. Uy, perdón, esa línea sale a lo loco. Ustedes saben cómo es mi mouse. Que ahora descubrí que no es mi mouse, es el tipo de presentación que estoy utilizando que me hace esas rayas o no. Pero bueno. Así, recordando, se calcula la masa molecular. ¿Ok? Tenga el compuesto que tenga. ¿Eso lo recordamos o me detengo un poco ahí a calcular otra masa para recordar eso? Por mi parte estoy bien. Yo digo que recuerde. Ya, amor. Me voy a recordar rápidamente. Mira, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. No sé, tengo el cloruro de sodio. ¿Cómo calculo yo la masa molecular del cloruro de sodio? Yo tengo que entender que acá hay dos elementos.
sodio y cloro. ¿Cuántos átomos hay de cada uno de ellos presentes acá? Evidentemente, observo 1 y 1. Esto yo lo debo multiplicar por el peso de estos elementos en la tabla periódica. El sodio en la tabla periódica pesa 22.98 y eso yo lo puedo redondear a 23. El cloro pesa aproximadamente 35,5 que yo lo pudiese redondear a 36 o utilizar así. Si yo multiplico 1 por 23, 23. 1 por 35.5, 35.5. Si yo sumo esas dos cosas, eso me da 58,5 gramos sobre mol. Entendiendo que la unidad de masa molecular me queda expresada en gramos sobre mol o en UMA. UMA, así, UMA significa unidad de masa atómica y también sirve para expresar la masa molecular de algunos compuestos, ¿ok? Simple, cualquier fórmula química que usted tenga, usted agarra cantidad de átomos multiplicado por el peso de la tabla periódica, lo suma y el resultado total es lo que pesa ese compuesto. ¿Sí, Dafne? Sí, profe. Eso, mi amor. Gracias. No hay de qué. ¿Cómo calculo entonces yo la composición centesimal? Yo tengo que entender o partir del porcentaje en masa de cada elemento. Suponiendo siempre que nosotros tenemos 100 gramos de muestra, entonces, básicamente, si yo supongo que yo tengo 100 gramos de muestra, una vez que ya yo calculé la composición centesimal del compuesto, yo también puedo decir que el equivalente en porcentaje es el equivalente en masa. ¿Qué quiero decir con esto? Ya, yo tengo la masa del agua, H2O, o sea, los porcentajes del agua, H2O, y digo que el hidrógeno está presente en un 12% y el oxígeno está presente en un 88%. Eso es equivalente a decir que en esa fórmula hay 12 gramos de agua y 88 gramos de oxígeno, ¿ok? Cuando yo voy a calcular la fórmula empírica a partir de la composición centesimal. ¿Por qué? Porque yo tengo que suponer que siempre parto de 100 gramos de muestra. Siempre, eso lo establece la regla. Luego de eso, entonces, yo asumo que ese porcentaje es la masa de cada uno de los elementos presentes y utilizando la masa atómica yo voy a calcular los moles de cada elemento. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Este es como la descripción del paso a paso. Entonces, utilizando la masa atómica de cada elemento, yo lo llevo a moles. Una vez que yo tenga moles, yo voy a dividir las cantidades, los resultados que me dan de cada elemento por el número de moles que me haya dado el valor menor. Y allí me va a quedar un número que si no es un número entero, yo debo redondearlo. Redondeo básico. 1,4 es 1. 1,6 es 2. ¿Ok? Recordando que siempre que el decimal esté por encima de 5, yo redondeo al siguiente número. Entonces, siempre números enteros, ¿por qué? No existen medios átomos, no existen cuartos átomos. Existen átomos completos o no existen, ¿ok? Y luego de eso, ahí voy a tener yo mi fórmula empírica. ¿Cómo se hace esto? Ya lo vamos a ver. Luego de que yo tengo mi fórmula empírica, yo me puedo llevar ese resultado para calcular la fórmula molecular. Siempre que a mí me pidan una fórmula molecular en el ejercicio, tiene que estar la masa molar
de la fórmula molecular que a mí me están pidiendo. Muchas veces aparece como masa de la fórmula molecular, otras veces aparece como masa real del compuesto, otras veces aparece como masa del compuesto buscado. Ustedes tienen que ver, porque en ciencia cierta decirle cuál es el término que van a utilizar, yo no lo sé. Pero tienen que interpretar de manera correcta los datos que le den. Ok, partiendo de que ya yo tengo mi fórmula empírica calculada a partir de la composición centesimal, ¿cómo logro calcular la fórmula molecular? Tengo que calcular lo que llamamos el factor N. El factor N es dividir la masa molecular, o sea, la masa que me da el ejercicio, la que llaman masa real, la que llaman masa de la fórmula, como no las ven, dividida en la masa de la fórmula empírica que voy a sacar yo una vez que ya yo tenga esa fórmula empírica calculada, como dice el dato anterior. Este factor N también nos tiene que dar un número entero. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque es el número por el cual yo voy a multiplicar mi fórmula molecular. Si N me da 1, pues simplemente la fórmula empírica y molecular coinciden. Eso es común. Pero si N es diferente a 1, pues yo lo multiplico y la fórmula empírica y molecular es distinta. Les voy a resumir todo esto en un ejercicio. Primero, ¿qué les quiero mostrar acá cuando traigo este de composición centesimal? Fíjense, este ejercicio me dice, en una molécula formada por distintos átomos, no todos contribuyen de igual masa al total de la molécula. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, el átomo de cloro pesa 35,5 UMAS, o sea, unidad de masas atómicas. Chiquillos, en la prueba les puede aparecer UMAS, unidad de masa atómica, o les puede aparecer gramos mol. Ambas son, no es que sean lo mismo, es que equivalen a lo mismo. Es como que yo diga 1 litro y 1000 mililitros. No es la misma unidad, eso yo lo sé, pero equivalen a lo mismo. Si usted mide 1 litro y mide 1000 mililitros, va a ser lo mismo, ¿ok? Lo mismo pasa con los UMAS y con los gramos mol. No es que sean lo mismo, es que equivalen a lo mismo. Por lo tanto, cuando yo digo que un cloro pesa 35,5 UMAS, es lo mismo que yo dijese 35,5 gramos mol. O que yo diga el hidrógeno pesa una UMA, es lo mismo que yo diga pesa 1 gramo mol. Ok, entonces, lo que me dice el ejercicio, eso era un paréntesis. El átomo de cloro que pesa 35,5 UMAS contribuye más a la masa molecular porque la masa molecular del ácido clorhídrico es 36,5. Que el hidrógeno que pesa solo 1 gramo mol o 1 UMA. Ahora bien, estas contribuciones pueden expresarse en forma de porcentajes y así es como nosotros podemos determinar la composición centesimal de la molécula. ¿Cómo lo hago? Determinando el porcentaje presente de cada elemento. Masa del elemento dividido entre la masa molecular o el peso fórmula, multiplicado por 100. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico yo tengo el hidrógeno, lo hago elemento por elemento. Si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4 elementos, yo lo hago elemento por elemento. Y la sumatoria total me tiene que dar 99,99 o 100. ¿Ok? Si me da 101 me equivoqué. Algún valor utilicé mal. Por ejemplo, una pregunta que creo que una vez vi un ensayo, pero no recuerdo de qué año, decía algo así como la composición centesimal de la siguiente molécula da como resultado final y te aparecían, o sea, por ejemplo, ponían el agua y te aparecían distintas sumatorias, pero solo una opción daba 100. ¿Qué es lo que muchas personas hacen? Se ponen a hacer el ejercicio y eso es perder tiempo. Si no tienes otra opción y lo tienes que hacer, hazlo.
Pero analiza bien la pregunta, porque si te están preguntando cuánto es el resultado final de una composición centesimal, automáticamente es el que te dé 100 de resultado, porque estamos hablando en base a un 100%. Ok, ¿cómo lo saco entonces? Por ejemplo, o acá en el ejemplo del ácido clorhídrico tengo el hidrógeno. 1, ¿quién es 1? La masa del elemento. ¿Quién es 36.5? La masa del ácido clorhídrico, del compuesto en total. Y eso yo lo multiplico por 100. Eso a mí me da un resultado de 2.74. Eso quiere decir que el hidrógeno en el ácido clorhídrico aporta un 2.74%. Mientras que el cloro, que yo divido 35.5 entre 36.5 y multiplico por 100, me equivale a un 97.26%. Y en total, todo esto me hace un 100. Cada uno de esos elementos están presentes en cantidades específicas. Y todo va a depender del elemento y de el peso que ese elemento aporte a la fórmula. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, voy avanzando. Me dice, voy a tratar de hacer un esfuerzo aquí para escribir, que esta cuestión no empiece a rayar como loco. Dice, calcula la fórmula empírica de un hidrocarburo que en un análisis dio la siguiente composición. ¿Por qué dicen eso, chiquillos? Porque hay, se me enredó la lengua, hay instrumentos que a mí me indican básicamente la cantidad de porcentaje, o sea, me da la composición centesimal. Yo coloco, no sé, un espectrómetro de masas, así se llama el instrumento, por ejemplo. Una muestra que yo no sé qué es, yo recogí una muestra y quiero ver qué es, yo lo coloco en el espectrómetro de masas. El espectrómetro me analiza las características de los elementos que conforman a eso y me dice, este compuesto tiene este porcentaje de carbono y este porcentaje de hidrógeno, por ejemplo. Y es allí donde yo obtengo este resultado. Me dice que el compuesto al cual yo lo estoy buscando en la fórmula empírica tiene una composición de 85.63% de carbono, y 14.3% de hidrógeno. Perfecto. Si yo voy a hacer la fórmula empírica, que era lo que me decía el primer paso, conseguir los moles de cada uno. Y eso lo voy a hacer asumiendo que esos porcentajes son masas. Ok, ahí parto. ¿Saben qué? Mejor voy a salir de la pantalla completa y se los voy a escribir como así en el computador, porque de verdad este mouse va a hacer que yo me estrese mucho. Espérenme. Voy a mostrárselo así, ¿no? Ahí igual lo van a ver, pero lo voy a escribir así con letras del computador, porque de verdad. Ok, ¿qué es lo primero que yo digo? Establezco las masas a partir de los porcentajes. Ok. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo digo que de carbono hay presente 85,63 gramos. Así de fácil. Lo que aparece en porcentaje yo asumo que está igual en gramos. Y 14,3 gramos de hidrógeno. Veamos. Si yo sumo, verifiquemos algo acá. Si yo sumo 85.63, eso me da 14,37. Ahí para que sea súper específico. Ahí, muy bien. Listo.
ya yo tengo los gramos. Chiquillos, a partir de los gramos, yo puedo llegar a conseguir, ¿qué? Los moles. Sí, sí puedo llegar a conseguir los moles. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, recordando, ese es el siguiente paso, consigo moles. Y el siguiente paso es que a partir de esa masa, yo consigo moles con las masas atómicas de esos elementos. ¿Dónde consigo las masas atómicas? En la tabla periódica. El carbono y el hidrógeno, que por lo general le ponen así hidrocarburos sencillos, aparecen las masas en la tabla periódica de la prueba. ¿Ok? Consigo moles. Comienzo con los de carbono. Partiendo de la masa, que es 85,63 gramos, yo aplico un factor de conversión. Voy a insertar una ecuación aquí. Ok, ¿cómo utilizo yo el valor del átomo de carbono para conseguir moles? Yo tengo que estar consciente que yo tengo gramos de carbono. Por lo tanto, si yo quiero eliminar esos gramos y conseguir moles, la unidad gramos debe estar abajo para que se pueda simplificar como una ecuación cualquiera. Numerador con denominador. ¿Cuánto pesa el carbono en la tabla periódica? Pesa 12 gramos. Que están contenidos en un mol de dicha sustancia. Entonces, automáticamente acá yo puedo, perdón, automáticamente acá yo puedo simplificar. Yo puedo simplificar gramos con gramos y a mí me quedan, uy, qué feo, ¿viste que mi mouse raya? Ahí. Y a mí me quedan moles de esa sustancia. Perfecto. Yo me voy a una calculadora cualquiera, que ustedes no lo van a tener y lo van a tener que hacer a mano. 85,63 multiplicado por 1 da el mismo número, dividido en 12. Da 7,13. 7,13. 7,13, ¿qué? Lo que estoy calculando, la unidad que me quedó, que es moles de carbono. Hago exactamente ahora el mismo procedimiento, pero para el hidrógeno. Hidrógeno. ¿De dónde parto? Del 14,37 gramos. Multiplico y establezco el factor de conversión con la masa del hidrógeno. ¿Dónde está eso? En la tabla periódica, aunque ya muchos no sabemos la masa del hidrógeno y sabemos que es de 1 gramo por cada mol de sustancia. Por lo tanto, eso me permite a mí 14,37 multiplicado por 1 y dividido en 1 da exactamente el mismo número. Entonces, 14,37 moles de hidrógeno. ¿Ok? Estamos bien. Gramos con gramos se simplifica. ¿Ya? Listo. Ya conseguí los moles. Espérenme para ir dividiendo esto como con cuadritos para que no nos perdamos. ¿Qué hago después que yo tengo los moles? Vamos a colocar esto por aquí. Espérenme. Ay, ¿qué hice? Lo que lo quería era mover. Ahí. Listo. Luego de esto, ¿qué hago? Después que ya yo tengo moles, ¿qué paso seguía? Ah, me decía, tengo que dividir los moles entre el número menor. Ok. Para el carbono, ¿quién es el número menor? 7,13 y 14,3, evidentemente el 7,3. Entonces, voy con el carbono. 7,13 dividido en 7,13, eso me da 1.
Esperen que va a cerrar mi WhatsApp porque los chiquillos de mi curso me están escribiendo. Ya, entonces, carbono 7,13 dividido en 7,13. Eso me da 1. Listo, hago lo mismo para el hidrógeno, pero en este caso es 14,37 dividido en 7,13. Si yo me voy a una calculadora y digo 14,37 dividido en 7,13, eso me da 2,02. Perfecto, 2,02 yo lo puedo redondear a 2. Y acá yo acabo de conseguir los números correspondientes a los átomos de cada uno de esos elementos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Analicemos a ver. Vamos a establecer mi fórmula empírica, ¿ya? De la siguiente manera. ¿Cuántos? Ahí está, coloco acá. Establezco fórmula empírica. Carbono. ¿Cuántos átomos de carbono? 1. No es necesario copiar el 1. Se sobreentiende solo escribiendo el símbolo. Hidrógeno. Espérenme un momentico, chiquillos. Disculpen, chicos, que hay una criatura chica en mi casa y ustedes podrán entender. Ya. Entonces, colocar esto más grande para que se vea súper bien. ¿Ok? Ahí está. Carbono 1, hidrógeno 2. Esa es la fórmula empírica del compuesto. ¿Ok? Carbono 1, hidrógeno 2. CH2. Nada más. Si a mí aquí, aparte de la fórmula empírica, me fuesen pedido la molecular, esto continúa. ¿Ok? Como el ejercicio que vamos a ver a continuación. Pero como solo me pidieron esto, hasta ahí llega. Ese es mi resultado final. Así establecí mi fórmula empírica. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí en un ejercicio me piden también no solo la fórmula empírica, sino la fórmula molecular del compuesto? Ahí se complica un poco más. Porque, fíjense cómo partiría el ejercicio. Un compuesto tiene la siguiente composición en tanto por ciento. 19,3% de sodio, 26,9% de azufre y 53,8% de oxígeno. Tiene 3 elementos mi compuesto. Ya, parto de ahí, que son 3 elementos. También me dice, su peso molecular es 238. No me dice de quién, pero si a mí me dan un peso, es de la fórmula molecular, de la que me están mandando a calcular. Me dice, calcula la fórmula molecular. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace esto. Déjenme que quiero tratar de aminorar espacio aquí para ver si me cabe solo en una diapo. Poner esto más chiquitito. Ahí. ¿Qué hago? Exactamente lo que hice en el paso anterior. Establezco las masas a partir de los distintos porcentajes. Ya. Pero en este caso tengo elementos diferentes. Tengo al sodio, tengo al azufre y tengo al oxígeno. Ahí. Ahí. Entonces, ¿cuánto? Ah, bueno, el sodio me dice 19,3, que yo asumo que son gramos. El azufre me dice 26,9 gramos también. Y el oxígeno dice 53,8.
Yo asumo que son gramos también. A partir de eso, ¿cuál era mi siguiente paso? Debo conseguir los moles a partir de esto, ¿ok? A partir de los porcentajes, convierto, voy a hacerlo en este mismo cuadro, así que voy a escribir completo acá. Establezco la masa a partir de los porcentajes y convierto en moles. Ese es mi siguiente paso. ¿Cómo voy a establecer o yo a calcular los moles? Bueno, con la masa atómica de cada uno de esos elementos. ¿Ok? La masa del sodio, si yo reviso la tabla periódica, el sodio pesa 23. ¿Por qué va en la parte de abajo? Porque recuerden que se tienen que simplificar gramos con gramos. Y arriba, moles, que es lo que yo ando buscando. Acá exactamente lo mismo, pero con la masa del azufre. ¿Cuánto es la masa del azufre en la tabla periódica? 32. La voy a verificar porque no me surgió una duda. Sí, estoy en lo correcto. 32. Entonces, siempre me confundo con la masa del azufre y del fósforo, porque es muy parecida. El fósforo es 30,9, algo así, y da 31. Y el azufre es 32,09 y da 32. Entonces, como que se me va la onda. Ya. 32 gramos de el azufre y arriba un mol. Listo. Y abajo voy a hacer lo mismo, pero con la masa del oxígeno, que es 16 gramos en un mol de sustancia. ¿Ya? Chiquillos, ahora calculadora. Esperemos que ya no le pongan ejercicios así como tan complicados en los porcentajes para que puedan sacar las cuentas más rápido. Ok, 19.3 divide en 23. Y eso da 0,839, que es 0,84. 26.9 divide en 32 y eso da 0,84. Y 53.8 divide en 16 y eso da 3,36. Por lo general se utilizan 2 decimales, ¿ok? Para ser como un poco más exacto. Todo esto son moles. Todos los resultados que ustedes están obteniendo aquí son moles. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes tienen que realizar? A partir de los moles van a dividir en el número menor de moles. Eso lo pudiesen hacer acá en este mismo cuadro, la verdad. Como que yo diga esto como para cortar. Vamos a hacerlo en el mismo cuadro. Entonces, después que yo tengo los moles, yo divido entre el número menor. ¿Cuál es el menor? 0,84. ¿Ok? Entonces voy a dividir en 0,84. Igual acá, todos se van a dividir entre el menor. ¿Ok? E igual acá, se va a dividir entre el menor. Evidentemente, esto me va a dar 1. Esto me va a dar 1. Y esto me va a dar, voy a sacar la cuenta, 3.36 dividido en 0.84 me da 4. Listo. ¿Qué hice acá? Para que nos quede súper claro. Conseguí la fórmula empírica, porque yo acá puedo decir que mi fórmula empírica es sodio, azufre y 4 oxígenos. ¿Por qué? Porque hay 1, 1 y 4, ¿ok? Entonces, ahí yo puedo establecer que esa es mi fórmula empírica. Listo, ya hice eso. Y ahora, ¿qué
A mí no me están pidiendo solo la fórmula empírica. A mí me dijeron que calcule la fórmula molecular. Y para yo calcular la fórmula molecular, lo primero que necesito es la masa de la fórmula empírica. La voy a calcular. Masa molecular de la fórmula empírica. Sodio, azufre, oxígeno. Este señor tiene 4 átomos, este señor tiene un átomo y este otro un átomo. Multiplico por sus pesos en la tabla periódica. Ya. 1 por 23, 23 gramos mol. Gramos mol. 1 por 32, 32 gramos mol. 16 por 4, 64 gramos mol. Todo esto yo lo voy a sumar y a mí me va a dar un resultado. Sumo 23 más 32 más 64 y eso me da 119. 119 gramos mol. Esa es la masa molar de mi fórmula empírica. Ahora bien, ¿qué me dice como los pasos a seguir? Después que yo tengo la masa molecular de la fórmula empírica, lo otro que yo tengo que hacer es calcular el factor N, mejor dicho, para luego tener la fórmula molecular. Ok. El factor N se va a calcular. N se va a calcular. Recuerden, masa molecular de la fórmula real, del peso de la fórmula molecular, el que le da el ejercicio, en este caso 238, dividido en 119. Eso me da el factor N de 2. Quiere decir que yo voy a multiplicar mi fórmula empírica, por 2. ¿Ok? Eso quiere decir. Voy a multiplicar mi fórmula empírica por 2. Esta fórmula que yo tengo acá, ahora la multiplico por 2. ¿Qué quiere decir? Sodio, había 1 por 2, 2. Azufre, 1 por 2, 2. Oxígeno, 2 por 4, 8. Yo voy a... Sorry. Estos numeritos tienen que ir más chiquititos. Por eso los estoy sombreando. Ahí. Esta señora que está acá es mi fórmula. Ahí. Ahí. Esta señorita que está acá es mi fórmula molecular. ¿Ok? Pregunta que ustedes le pueden salir, a lo mejor, lo más seguro es que no les vayan a poner todo este procedimiento, pero sí una parte de él para poder responder la pregunta. Muchas veces este tipo de preguntas sí necesitan la resolución completa y otras veces no tanto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted le pueden preguntar, por ejemplo, hasta la fórmula empírica, o ya le pueden dar la fórmula empírica y le dicen, partiendo de la siguiente fórmula empírica, calcula la masa molecular. Y ahí es mucho más fácil porque ustedes no tendrían que hacer estas divisiones de decimales que a veces se tarda un poquito más de tiempo, sino que ustedes lo que tendrían que hacer es simplemente calcular la masa, que eso sí es mucho más fácil porque es una multiplicación sencilla y una sumatoria, y aparte sacar el factor n, que por lo general da también una división
un poco más sencilla, ¿ok? Evidentemente, usted ve 238 dividido en 119 y automáticamente usted sabe que esto, y ahí no necesita calculadora, ¿ven? Entonces, todo depende, chiquillos, cuál es mi sugerencia de real para este tipo de ejercicios. Lean bien, ¿ok? Lean bien porque a veces creemos que nos piden más de lo que de verdad me están pidiendo. Chiquillos, ¿entendieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Muy bien. Tengo un ejercicio más para ustedes el día de hoy que no tiene que ver con el cálculo de fórmula empírica, molecular y composición centesimal, sino de cálculos estequiométricos como tal, ¿ok? Mire, ejercicios de este tipo. Por ejemplo, el estaño reacciona con cloruro de hidrógeno formando cloruro de estaño 4 y desprendiendo hidrógeno. Calcula la masa de estaño que se necesita para obtener 26.1 gramos de cloruro de estaño. Y me dan una fórmula química. Aquí hay unos pequeños pasos que yo les coloqué como para ayudarlos a cómo se resolvía esto. Lo primero que usted tiene que hacer, balancear la ecuación. Ni siquiera lo coloco acá porque eso es de lógica. Siempre que usted esté en cualquier ejercicio que tenga que ver con una reacción química, con la estequiometría de una reacción, usted tiene que balancear, ¿ok? Luego de eso, usted tiene que calcular las masas molares de los compuestos químicos. Después que usted tenga las masas molares de todos los compuestos de la reacción, vamos a analizar qué es lo que yo de verdad tengo y qué es lo que de verdad me están pidiendo. Luego de eso voy a calcular las cantidades de sustancias y por último vamos a responder la pregunta que es ¿cuál es la masa de estaño que se necesita para obtener 26.1 gramos de cloruro de estaño? Ok, lo primero que me dice, vamos a balancear esta ecuación. Sin, ay, ¿cuál sin? Perdón. Disculpen, se me fue la onda. Estaño, SN. Sorry. Ya, mi mente me jugó una. Estaño, SN. Un estaño. En los productos, 1. Está balanceado. Voy con el hidrógeno. 1, hidrógeno 2. Ya aquí hay un problema. ¿Qué es lo primero que yo tengo que analizar? Que el hidrógeno no está balanceado. Termino de ver cloro 1, cloro 4. Ya. Ahí yo puedo llegar y tomar la decisión y decir, esta ecuación no está balanceada, tengo que balancearla. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, si tengo 4 cloro, acá necesito 4. Uy, ¿qué es eso? Espérenme. Acá necesito 4 cloro. Cuando esto quiera dibujar. Uy, no quiere dibujar. No sé por qué se pone esta cuestión así, qué rabia. Ahí, ya dibujó. 4 cloro. Muy bien. Luego analizo que ese 4 también me afectó al hidrógeno y acá tengo 2 hidrógenos. Entonces ahora, si coloco 2, tengo 4 hidrógenos. Listo, ahora verifico. Estaño 1, estaño 1. Hidrógeno 4, hidrógeno 4, cloro 4, cloro 4. Ahora sí, he balanceado mi ecuación química. Perfecto. Ay, Dios. Perfecto. Luego aquí lo que me dice, calculemos las masas de los compuestos reaccionantes. Ok. Estaño. Está solito. Luego, hidrógeno o el ácido clorhídrico. Hidrógeno y cloro. Muy bien. Luego tengo el tetracloruro de estaño, SnCl4.
Luego tengo el hidrógeno. Eso. Chiquillos, ¿qué es lo que yo debo hacer ahí? Calcular las masas. ¿Ok? Voy a calcular las masas. Ya. ¿Cuánto pesa? Ok. El estaño pesa 118.7 gramos mol. ¿De dónde saqué eso? De la tabla periódica. ¿Ok? 118.7 gramos mol. La masa del ácido clorhídrico usted tendría que calcularla, pero por ahorrar un poquito de tiempo, como ya la sabemos calcular, yo se las coloco. Pesa 36.5 el ácido clorhídrico. El tetracloruro de estaño pesa 260.7 gramos mol. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque para ahorrar tiempo y como ya sabemos calcular la masa molar, no hay problema. Y el hidrógeno evidentemente pesa 2 gramos mol. 2 gramos mol. Uy, no escribí. Ahí. Listo. Ya hice lo primero que a mí me dicen, que es calcula todas las masas. Listo. Están todas las masas. Luego, ¿qué hago? Voy a tratar de recopilar la información de lo que yo tengo allí. O sea, ¿qué información a mí me brinda el ejercicio para yo poder avanzar? Mira, analicemos. Espera, voy a tratar de escribir esto un poquito más chiquitito. Uy, se me movió. Ahí. Ajá. Esto es lo que a mí me brinda el ejercicio. Yo tengo una masa arriba en color rosadito, están las masas. 118 de estaño, 36.5 del ácido clorhídrico, 260.7 del tetracloruro de estaño y 2 gramos del hidrógeno. Tengo mi ecuación balanceada. ¿Qué es lo que a mí me están preguntando? Esto que yo coloqué acá. Me están preguntando la masa de estaño, la masa de SN, la X. ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que a mí me dice mi ejercicio. Espérame, no se me movió. Lo que a mí me dice mi ejercicio, que es 0, ay, perdón, ahí. Lo que a mí me dice mi ejercicio, que es 26.1 gramos. ¿De dónde lo saqué? Aquí. 26.1 gramos de cloruro de estaño me decía a mí mi ejercicio. Eso es lo que yo quiero. Ok, entonces yo establecí aquí lo que yo tengo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Analizo. ¿Cómo hago yo para poder relacionar una masa con otra masa? Lo único que a mí me relaciona masa de un elemento con otro son los moles, porque yo puedo establecer una relación estequiométrica. Espérenme un poquito. Porque yo puedo establecer una relación entre las sustancias reaccionantes. Esta es la verdadera estequiometría. Que yo agarre mi reacción química y yo diga, un mol de estaño reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de tetracloruro de estaño y 2 moles de hidrógeno. Ahí yo acabo de leer mi ecuación química que tengo en la parte superior. Perfectamente balanceada, perfectamente establecida. Pero, ¿y qué hago después? Chiquillos, yo tengo gramos acá. Yo tengo gramos porque a mí el ejercicio me habla de 26.1 gramos. Tengo que aprovechar siempre lo que mi ejercicio me dé. Eso es una clave. No invente.
Hay valores que ya están establecidos como los de la masa atómica, valores que usted puede calcular como los del peso atómico y valores que le da el ejercicio. Utilice eso. Partiendo de ese 26.1, de ese 26.1 gramos, usted puede llegar a calcular los moles del tetracloruro. ¿Ok? ¿Cómo? Con la masa. ¿Y usted tiene la masa? Sí, ya usted la calculó. Está ahí y dice que es 260.7 gramos. Ok. 26.1 gramos que me da el ejercicio divide entre la masa molecular que yo tomé, que es 260.7, y ahí obtengo moles. Ya, me voy a la calculadora y digo 26.1 divide en 260.7 y eso da 0,10 moles. Acá yo acabo de obtener moles de quién, eso es importante. Ah, estos moles son solo del tetracloruro de estaño, de nadie más. Porque los 26.1 gramos que a mí me hablaban en el ejercicio eran de él. Y eso no es lo que a mí me están preguntando, ojo ahí, porque lo que a mí me preguntaron en el ejercicio era masa del estaño solito. Por eso aquí le puse la X. ¿Lo recordamos acá? Uy, perdón, acá, que decía masa del estaño, ¿ven? Aquí, masa del estaño. Pero yo ahora tengo que analizar que partiendo de los moles del tetracloruro de estaño, yo puedo hacer una relación estequiométrica. ¿Y a qué le llamamos relación estequiométrica? A los moles que reaccionan en la reacción química como tal. Yo voy a observar mi reacción química y yo puedo decir que 0,10 moles de el tetracloruro de estaño reaccionan con ¿cuántos moles de zinc? Y ahí yo analizo. Ah, es que aquí yo tengo que ver los números que los balancean, que es lo único que a mí me hace una relación estequiométrica. Y si yo me fijo un mol de estaño con un mol de estaño, o sea, de tetracloruro de estaño, están reaccionando 1:1. Entonces, si la relación es 1:1, eso yo lo voy a colocar aquí. Y yo voy a decir por acá, insertando una ecuación, yo voy a decir cuántos moles en la reacción hay del tetracloruro de estaño. Abajo. ¿Por qué abajo? Porque yo necesito que esos moles de tetracloruro que están en el numerador se simplifiquen con los del denominador. Hay un mol de LSN Cl4 o tetracloruro de estaño que reaccionan con un mol de estaño Sn. ¿Y de dónde saca eso? Repito, lo veo, lo observo en mi ecuación química. Si yo multiplico 0,10 por 1 dividido en 1, exactamente eso me va a dar 0,10 moles. Pero ahora ya no tengo moles de tetracloruro, ahora solo tengo moles de estaño. Y lo pude hacer mediante mi ecuación química correctamente balanceada. ¿Por qué se habla de la importancia del balanceo de la ecuación química y que esté correcto? Porque muchas veces si balancean la ecuación química mal, esta relación estequiométrica va a estar mal establecida. Y si la ecuación está mal establecida, fácil, chiquillos, el ejercicio va a estar mal. Porque acá si usted no coloca 1, que es lo correcto, este resultado le va a dar distinto. Perfecto, tengo moles, pero a mí no me piden moles, a mí me piden masa. Ah, pero ya eso es más fácil para nosotros, eso es del día a día. Lo que casi siempre
uno hace. Transformar de moles a masas es mucho más fácil. Yo parto de los 0.10 moles que a mí, que ya hice por mi relación estequiométrica. Moles de quién? De estaño. Y yo los voy a calcular y a establecer en un factor con la masa de estaño presente. Voy a insertar por acá. Uy, eso no era. Ahí. ¿Quién va abajo? En este caso, moles va abajo, un mol. ¿Y quién va arriba? Los gramos, que es lo que yo quiero. ¿Y qué valor utilizo arriba? El valor que ya yo calculé de estaño en la muestra. Me voy acá. ¿Cuánto pesa el estaño? Estaño, 118.7. Eso, 118.7 gramos. Y aquí yo automáticamente, o matemáticamente, mejor dicho, yo puedo decir que ocurre lo siguiente. Moles de estaños en el numerador con moles de estaños en el denominador, chao, se van, se simplifican. Entonces, al simplificarse, yo aquí son moles de... Perdón. Me gusta escribir todo para que no queden dudas de quién estamos hablando. Y arriba igual. Me voy a la calculadora y digo 0.10 multiplicado por 118.7 dividido en 1, que da lo mismo, es 11.87, 11,87 gramos. Y si yo observo un detalle, un buen detalle, es que a mí lo que me habían preguntado particularmente era los moles, perdón, la masa de estaño de la muestra. Y acá yo acabo de obtener gramos de estaño. Por lo tanto, esa sería su opción correcta. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta, perdón, ¿cuántos gramos de estaño reaccionan cuando se producen 26.1 gramos de tetracloruro de estaño? En esa reacción química se producen o reaccionan 11.87 gramos del SN, o lo que es lo mismo, estaño. Chiquillos, ¿por qué yo les enseño este paso a paso? Este ejercicio es de los más largos que se puedan presentar. Porque si ustedes se fijan, acá yo introduzco muchos términos de la estequiometría. Acá yo hablo de masas moleculares. Acá yo hablo de balancear ecuaciones. Hablo de hacer relaciones estequiométricas. Hablo del cálculo de moles, del cálculo de masa, de relacionar moles con la masa molecular. Todo esto es estequiometría pura. Y puede que en la prueba no le pongan un ejercicio tan largo, puede que no, puede que sí, esperemos que no, pero sí le van a colocar una que otra pregunta que tienen que ver con esto. Como por ejemplo, chiquillos, tienen que ser muy hábiles al momento de leer. Por ejemplo, una pregunta que a mí se me ocurriera así. Yo puedo asumir como persona que hace las preguntas del ensayo, de la prueba de transición, yo puedo decir, pero ¿para qué yo le voy a colocar? Él no le va a dar tiempo de resolver todo esto, se va a complicar ya, pero comprobemos si sabe. ¿Cómo compruebo yo que usted sabe? Por ejemplo, yo le pudiese decir, en la siguiente reacción química, sabiendo que hay 26.1 gramos de tetracloruro de estaño, determine la masa. Y ahí tú dices, Shuy, ¿qué hago acá? ¿Qué te evalúo yo a ti? Que tú balancees, que tú hagas una relación estequiométrica después de que balancees. Eso es súper importante. Repito, que tú digas cuánto de esto reacciona con cuánto de esto otro para producir qué.
un mol de estaño reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de tetracloruro de estaño y 2 de hidrógeno. No es tan difícil, balancear lo sabemos desde hace rato. Llevar de gramos a moles, tenemos que saberlo, porque el cálculo de la masa molecular es algo sencillo, donde se pudiesen complicar un poco si les ponen masas que ustedes no conozcan. Pero ojo, ese es otro dato que también les iba a dar que se me había olvidado. Muchas veces no solo se dejen guiar por los elementos que le dan en la primera parte. Recuerden que siempre en los ensayos de ciencia, en la primera parte está una pequeña tabla periódica que tiene los datos de los primeros 20 elementos. Ya se los comenté y ya lo han visto. Pero muchas veces dentro del mismo ejercicio le dan los datos que ustedes necesitan. Porque, por ejemplo, dentro de esos primeros 20 elementos representativos no hay un estaño, no hay un zinc, no hay un hierro, no hay un cromo, no hay un aluminio. Y muchas veces son elementos que ellos utilizan. Pero dentro del mismo ejercicio le dan los datos, ¿ok? Mi consejo, se lo dije creo que desde la primera clase, lea bien, identifique las claves. Si se siente con duda, operación descarte. ¿Cuál no puede ser? Recordando siempre leer todas las preguntas porque ustedes saben que no es la correcta, es la más correcta. Pueden haber 2 o 3 que usted de verdad lo confundan. ¿Ok? Chiquillos, cualquier duda o consulta, no duden en escribirme mediante mi correo electrónico, ¿ok? Pero ahora les pregunto con respecto a esto, ¿alguna consulta? No, profe, no tengo ninguna consulta ni duda. Tampoco. Ya. Entonces les agradezco mucho por haberse conectado hasta el día de hoy. Les deseo el mayor de los éxitos. Les va a ir súper bien porque se han preparado para eso. Tengan confianza en ustedes mismos, que a veces la confianza es el paso número 1. Y bueno, no dejen de estudiar, chiquillos. Ahora que ya van a estar un poco más libres, pues denle con todo. Escríbanme a mi correo cualquier duda. ¿Tienen mi WhatsApp o no? Sí, profe, yo sí lo tengo. Eso. ¿Y usted, Daniel? No, yo no. Pero ahí A mi se lo niña. pide a la Dafne. Ajá, se lo pide a la Daphne, si no se lo dejo aquí. A la Dafne se lo pido. A ella la molesta. Ya. Cualquier cosita, ahí si ustedes necesitan, escríbanme, llámenme, avísenme. Si tienen alguna duda, están repasando y no entienden. Yo el día lunes, no lo prometo para este viernes porque estoy full con otras cosas. El día lunes me voy a dedicar a subirles todas las presentaciones de las últimas clases porque yo lo hice pero hasta una fecha, no lo he hecho completo. Así que me voy a dedicar a subirle todas las presentaciones de las clases para que puedan repasar y un material que también tengo, que era de cuando yo estudiaba en la universidad, fueron unas guías que yo hice para preparaduría académica. Inclusive tienen el membrete de la universidad y no dicen profesora Glalmar, y dicen elaborado porque yo era estudiante en esa época. Pero sé que les van a servir. Son bastante extensas, pero están bastante buenas. Dafne, dígame. No me equivoqué. Ya. Ya, entonces los dejo. Muchísimas gracias. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, cuídese. Gracias, profe, cuídense. Chaito. Igual ustedes. Chao.